Hola, muy buenas tardes. Pues estoy muy contenta de estar aquí con Bruno. Les cuento un poquito cómo llegamos aquí. Por una publicación que hice en History Bits en Instagram, Bruno la comentó y pues, siempre me da mucho gusto cuando la gente que lee me comenta o me dice si le gusta o no le gusta. Y Bruno y yo empezamos a comentar una publicación, empezamos a platicar y él me hablaba, no sé cómo llegamos a la historia de las revoluciones y a la historia de Argentina, y yo le comentaba que no estoy muy familiarizada con la historia de Argentina muy a fondo, es decir, sí sé a lo mejor lo que sabemos casi todos, que fue un siglo XX un poco complicado, convulso, pero en realidad pues empezamos a platicar de ciertas cosas que yo no sabía y él me hablaba la semana pasada, conmemoraron en Argentina el Día de la Memoria. Yo le decía que no sabía qué era el Día de la Memoria y qué es lo que estaban conmemorando, y esa es la razón por la que estamos aquí, y espero que lo disfruten y que empecemos. Yo voy a empezar preguntándote dos o tres cositas y ya te dejo que te sigas, Bruno. Primero, pues que le expliques a la gente que nos oye y a mí, porque es muy importante, ¿cuál es tu postura política en cuanto a la historia de política de Argentina? Uno. Y dos, cuando estuve leyendo un poquito de esto, hay dos conceptos que yo en lo personal no me quedan muy claro y que me gustaría, en cuanto salga tu narración, y seguramente saldrán esos dos conceptos, que nos los explicaras para la gente que no sabemos qué es muy claramente. Habla de justo lo acabas de decir ahorita, de las dictaduras cívico-militar, exactamente qué fue eso, ¿no? Y también algo que me llamó mucho la atención, habla en varios sitios, encontré la misma información de entre todas las violaciones a derechos humanos que se hicieron, hay algo que me llamó la atención de secuestrar bebés o algo así para quitarles su identidad. Eso me parece terrible y no entiendo bien de qué se trata. Entonces, nada más, porfa, cuando vaya la narración, explícame bien esas dos cosas. Bien, sí, bueno, mi postura política, yo soy peronista, Uh -huh. eh, enarbolo las banderas de justicia social, soberanía nacional e independencia económica, que creo que, bueno, que fue uno de los pilares que motivaron a los sucesivos golpes de Estado en la Argentina, porque obviamente un gobierno nacionalista y un gobierno como fue el de Juan Domingo Perón, que benefició a los sectores populares, molestaba e incluso, bueno, chocó con ideas, obviamente, y con intereses, sobre todo de la corona británica de Estados Unidos, que no hay nada que ocultar acá, ¿sí? En verdad, en la historia argentina, esto es muy común dialogarlo, que es un debate que quizás no se da en la sociedad, ha fallado en algún punto el tema de esa transposición, el tema de la socialización, porque bueno, hoy en día la sociedad argentina se encuentra en un cuello de botella entre un sector político y otro, ¿sí? Muy diferenciado entre los dos, donde bueno, algunos aluden ser de derecha, otros de izquierda, pero bueno, en verdad los sucesivos gobiernos que han transcurrido luego del peronismo, personalmente, esto a modo personal, considero que están lejos de solucionar y de cambiar un orden establecido. Eh, Nada, acá la derecha y la izquierda en verdad es como para matizar cuestiones de poder, eh, pero no es más de eso, ¿sí? El pueblo siempre queda en el medio y es el que sale perdiendo. Es mi postura, esto es personal, no, cada uno tendrá su visión. En cuanto, bueno, en cuanto a la postura sobre la dictadura, hay dos posturas, algunos que serían sobre todo los historiadores de la corriente historiográfica propia de cada gobierno. Ejemplo, el gobierno actual, los historiadores parten desde el 76 con el concepto de terrorismo de Estado. Yo me remito un poco antes, bastante antes, ¿sí? A 1955 me remito yo al golpe que le hacen a Juan Domingo Perón. Después voy a explicar por qué me remito ahí y cuáles son mis fundamentos. Bueno, y con respecto a lo que es dictadura cívico-militares, porque hay una alianza, ¿sí? Entre un sector de la sociedad civil y, bueno, obviamente el sector de las Fuerzas Armadas, que obviamente derivaron en
en lo que fue el sangriento golpe de 1976, cuya primigenia la podemos ubicar en el golpe de 1973 a Allende en Chile, porque bueno, acá se lo conoce como el efecto dominó del Cono Sur, donde cada gobierno democrático fue cayendo. Ponen la ficha dominó todas juntas, las empujáis y van a caer. Bueno, se lo conoce como el efecto dominó, todo enmarcado en lo que se conoce como el pacto criminal del Plan Cóndor, ¿sí? Que es un plan de contrainsurgencia, lo encuadramos dentro de lo que es la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos para el continente americano, sobre todo para Latinoamérica. Así que bueno, es compleja esa parte. En cuanto, bueno, los crímenes de lesa humanidad, soy uno de los que sostiene, sí, que los desaparecidos son 30.000 solamente en Argentina, y bueno, hay un sector más conservador y pro Inglaterra, anglófilos, que bueno, que ellos no, consideran que el número es mucho menor, incluso minimizan y utilizan el concepto de guerra sucia, ¿sí? Donde enarbonan la teoría de los dos demonios, donde hubieron guerrilla y una fuerza armada que combate a esas guerrillas. Así que bueno, compleja la sociedad argentina como para empezar a hablar, ¿sí? Sí, bueno, como todas, ¿no? Yo creo, y hablábamos ahorita fuera del programa, los choques culturales entre México y Argentina, y tú me decías que ustedes ven México como las dos revoluciones, y me decías que Argentina se quedó en medio, ¿no? No entiendo cómo, no recuerdo exactamente cómo me dijiste. Sí, bueno, nosotros tuvimos mucho más atrás en la historia, ¿no? En 1810, que fue la Revolución del Río de la Plata, conocida acá como la Revolución de Mayo, ¿sí? El 25 de mayo de 1810 se llegó a lo que es Cabildo Abierto, bueno, que coincide también con la fecha en México de la Revolución en el Bajío, en el famoso, allá por 1810 también. Si bien hubieron todas revoluciones en Caracas, en Santiago y demás, la única que perduró fue esta, la del Virreinato del Río de la Plata, porque, bueno, obviamente que se conforma una junta de gobierno con tintes ya emancipadores, porque fue la verdad, y luego el avenimiento de San Martín. Digo que nos quedamos a media porque obviamente hacia 1820, o sea, solamente 10 años de revolución, y en medio lo que fue la declaración de independencia en 1816, el centralismo porteño, ¿sí? En Buenos Aires, lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires, y bueno, la parte de los caudillos del interior, lo que se conoce como el federalismo, chocaron, ¿sí? Esas dos ideas chocaron, que es un choque que continúa hasta el día de hoy, que es lo que marca la historia argentina, ¿sí? Es un sismo, es una grieta que los argentinos hasta el día de hoy no hemos podido resolver, ¿sí? Igualmente yo considero que son matices de poder, porque si uno mira bien la historia, siempre hay apellido, hay familias, hay relaciones, ¿sí? Comerciales, relaciones de poder y demás cuestiones que siguen estando, y no importa el gobierno que pase, siguen existiendo, ¿sí? Bueno, como digo, acá los grandes perdedores siempre la población, ¿sí? Hoy Argentina se encuentra entre un 40 y un 50% de pobreza, y dentro de ese 50% de pobreza un 10-12% de indigencia. Así que bueno, muy bien no nos ha ido en ese sentido, pero bueno, es algo muy particular de nuestro continente latinoamericano también, la desigualdad social, lamentable, ¿no? Pero bueno, es muy particular. En México también, Uh-huh. la misma historia. A ver, tú dices que, bueno, oficialmente es el presidente Menem quien pone el Día de la Memoria, ¿no? No, Néstor Kirchner. Ok. Ah, entonces, Néstor Kirchner. pero Menem entonces lo que hizo fue como poner este día como un día de análisis y de reflexión de lo que sucedió ese día, ¿no? Hubieron, sí, en verdad hubieron algunos esbozos. En verdad el gobierno de Menem lo que hizo eh, fue indultar a los militares, ¿no? También es una contradicción muy grande. O sea, Menem llega como peronista, llega levantando bandera de justicia social y termina entregando el país. O sea,
también es complejo, ¿sí? Entregando el país en el sentido de las privatizaciones, se empiezan a privatizar las empresas, que ahí sí vamos a tocar lo de la dictadura, que la dictadura del 76 empezó a desguazar, ¿sí? Lo que hizo la dictadura fue imponer a través del terror también lo que fue la economía neoliberal. Todo el modelo económico neoliberal se empieza a implantar en Argentina, sobre todo a partir de la dictadura militar, que era la única forma de acallar sindicatos, de acallar gremios, de acallar opositores, porque bueno, fue un régimen muy sanguinario, ¿sí? Con crímenes de lesa humanidad, como vos decís, terribles, y bueno, y dentro de eso el robo sistemático de bebés, donde secuestraban a mujeres embarazadas, en edad 17 a 30 años, supuestamente era por motivos políticos que se las secuestraban, tampoco se sabe muy bien, porque bueno, hay casos donde no tiene mucho asidero la cuestión, pero bueno, sí, secuestraban, y una vez que daban a luz, le robaban los hijos y se lo daban a familia de militares o alguna familia allegada al régimen militar, y bueno, generalmente a estas mujeres se las drogaba, se las subía a un avión y se las tiraban al Río de la Plata, donde, bueno, obviamente desaparecían. ¿Y esto para qué? ¿Para hacer una población afín al régimen? No, puede ser un poco más siniestro, es mucho más complejo. Ellos en verdad, bueno, aludían en que existía una guerra contra la subversión, siempre lo sostuvieron hasta el día del juicio a las juntas, ¿sí? En el 83, 84. Ellos siempre aludieron a que había un conflicto armado contra un foco subversivo que no está comprobado. O sea, hubieron acciones por ahí de guerrilla y demás cuestiones, pero no al nivel de la intervención que han hecho ellos. Y bueno, secuestraban sobre todo a la gente pensante, a aquellos trabajadores que se oponían al régimen. Eh, Ellos tenían diferentes objetivos, sobre todo era el hecho del escarmiento, ¿sí? Del decir, mira, este anda en tal cosa, por eso se lo capturó, así que el resto no se meta, ¿sí? Y también la famosa frase que acá en Argentina quedó en la cultura instalada, que es algo habrán hecho. ¿Sí? Bueno, lo secuestraron, bueno, algo habrán hecho, desapareció, bueno, algo habrán hecho. Entonces, eso quedó muy en la cultura argentina, donde el no te meta, ¿sí? Eh, y lo que también provoca es la baja intensidad de la participación política, ¿sí? Claro. Porque si a través del terror obviamente te acallan, después a la sociedad argentina le costó muchísimo, y aún hoy en día le cuesta participar en política. Es muy indirecta la participación de la población, es solamente con el voto. Acá votan y listo. Y votan por ahí por ideología, por ahí por conveniencia, como en todos lados, ¿no? Digo, ¿no? Estas cuestiones extrañas, pero más que nada es por eso, era para formar un movimiento obrero obediente, ¿sí? Y una sociedad que acepte las imposiciones económicas, obviamente neoliberales, y por otro lado para callar a los opositores políticos, y que haya una baja intensidad en participación política en el país. O sea, muy complejo. A ver, vamos al Día de la Memoria desde el principio. Tú marcas el Bien, principio de esta historia en el golpe de Estado a Perón. sí, sí. Yo lo marco ahí, que fue en el 55, el 16 de septiembre. Eh, Obviamente que, bueno, que fue un golpe patrocinado por Inglaterra, el mismo Churchill, ¿sí? En el Congreso en Londres expresa que festejan la caída de Perón tanto como la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Okay. ¿Sí? Son palabras de Churchill, ¿sí? Eh, y bueno, que al peronismo no le iban a dar descanso ni cuartel hasta el día de su muerte. Esas fueron las palabras de Churchill. Y bueno, y también obviamente la embajada de Estados Unidos en la Argentina, que ya había operado
anteriormente, ¿no? Hacia el 45, hacia el 45 cuando Perón es apresado, ¿sí? Porque Perón había participado del gobierno militar de lo que se conoció como la Revolución del Golfo, en ese golpe de Estado, que fue el segundo, que bueno, se lo hace hacia el ala conservadora. Y bueno, eso fue en el 43, y después en el 45, Perón era vicepresidente, había generado un sistema de alianza con los sindicatos muy, muy interesante, y convirtió una Secretaría de Trabajo en un ministerio, y además era ministro de Guerra, es decir, que era el hombre más fuerte del país en ese momento. Nada, Estados Unidos a través de Braden, sí, Spring Braden, en esa época, hacia 1945, había supuestamente investigado y asociado a Perón y a todo su armado político en relación con el régimen nazi. Entonces, bueno, ahí empieza a haber toda una disputa, porque en verdad lo que le molestaba a Estados Unidos es que precisamente si Perón asumía, iba a asumir el ala nacionalista, ¿sí? de la política. Un estilo de conducción que no le convenía obviamente a ninguna potencia extranjera, ¿sí? Tener un gobierno nacionalista y un gobierno que obviamente ya con las acciones de Perón, con los sindicatos, haya manifestado esa forma de hacer política, que es el populismo, no convencía mucho. Sin embargo, bueno, Perón ganó, ¿sí? Ganó en el 46, después ganó en el 52, así que bueno. ¿Se pueden llevar elecciones limpias en Argentina? No, no, no. No, es complejo también. A ver, se pone una cuota de confianza, hay veedores internacionales, que ya hasta el día de hoy, donde supuestamente hay una garantía de que las elecciones no son fraudulentas. Eh, eso. Confiamos los ciudadanos en que eso no pasa. Ahora, si hay elecciones limpias en la Argentina o no, es complejo contestarlo. A mi forma de ver, no, pero bueno, creo que siempre hay punteros políticos, como se le dice acá, que son aquellos que tienen un determinado sector, manejan a determinado grupo de personas, fiscales que, no sé, bueno, ahora por ahí con un poco de la tecnología también hay mucha desconfianza. Acá se habló mucho el voto electrónico, hay mucho recelo, pero bueno, es cierto que hay elecciones donde incluso las boletas electorales volaban, o sea, desaparecían, una cuestión media rara, o no llegaban, la boleta de un determinado partido no llegaban nunca al cuarto oscuro. Sí, es raro, pero bueno, siempre hay un cierto resquemor y cierta desconfianza a lo que es el fraude electoral, eso sí, 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 y creo que en la mayoría del continente latinoamericano siempre hay esa duda de si en verdad son tan transparentes o no. Sí. Cuando le hacen el golpe de Estado a Perón en el 55, en verdad le hace un sector que acá le decimos las mil familias, ¿sí? Que es la oligarquía. Porque bueno, obviamente que el gobierno de Perón ya estaba molestando mucho, había introducido reformas en la economía donde había una especie de retenciones al agro, ¿sí? A lo que es el sector rural. Acá la sociedad rural argentina fue, es y será muy fuerte por lo visto, porque es un bastión conservador muy, muy interesante. Y bueno, esta gente es muy anglófila, ¿sí? Por así decirlo. Son socios comerciales históricos de Inglaterra. Bueno, después lo que fue la dispersión yo le llamo la triple corona sionista con Estados Unidos, y después posteriormente también las relaciones que se van a empezar a entablar con Israel, aunque te parezca mentira, también tiene un poco que ver con todo esto. Pero bueno, más allá de eso, como para resumir, en el 55 se hace ese golpe de Estado porque, bueno, obviamente no querían un gobierno nacionalista, molestaba a un gobierno con soberanía, y también acá hay un error por ahí conceptual de la economía por parte de Perón, que él creyó que sí es cierto,
que obviamente la Alemania nazi no se iba a dar por vencida tan fácil después de su dimisión, ¿sí? Pero bueno, no, eso nunca pasó, y Estados Unidos lo que hace cuando larga el Plan Marshall, que fue la recuperación económica de Europa, donde se convierte en el principal acreedor y proveedor del mundo, y la dolarización, obviamente, del sistema monetario mundial, lo deja en jaque a la Argentina, porque bueno, la Argentina tenía pensado una tercera posición, ni yanqui ni marxista, somos peronistas, ¿sí? Que era el lema de la época, que era, bueno, formábamos parte de los países no alineados por nadie, ¿no? En esa época. Bueno, nos jugó una mala pasada porque el mundo se empezó a recuperar, y bueno, Estados Unidos al convertirse en el principal acreedor de Europa, eso nos cerró muchas puertas, sumado a una sequía, hubo una sequía muy grande en la Argentina, sí, hacia el 50 y 53, 54, y un gobierno debilitado ya también por asuntos internos, ¿sí? Una fuerza armada que añoraban otro tipo de gobiernos más que beneficie más a la clase social conservadora, a la oligarquía, sí, bueno, decidieron ese golpe de Estado, tal es así que incluso el dictador Aramburu decreta el decreto 4161, que era la proscripción del peronismo, es decir, que el peronismo entre el 55, 56, 1956, hasta 1973 estuvo prohibido en Argentina. Estaba proscripto, ¿sí? Porque después ningún gobierno, hubieron algunos gobiernos democráticos, pero ninguno levantó esa proscripción. Es decir, que estaba prohibido ser peronista, en pocas palabras. Eso Está prohibido ser peronista. complejo. La ideología, mencionar el nombre. Mencionar el nombre, la ideología, cantar la marcha peronista, todo acto que tenía que ver con el peronismo o con Eva Perón, ¿sí? Que ya había fallecido, pero también Eva Perón era una figura y es una figura que la oligarquía odia profundamente, porque ella los desafiaba abiertamente, no le importaba nada, incluso decía siempre los vendepatria, los cipayos, digo, era su discurso, y bueno, obviamente que eso no cayó bien en esta gente, ¿sí? Bueno, por eso te digo, es compleja la historia argentina, no es tan fácil de entenderla, y es muy pasional, o sea, porque obviamente que después la sociedad misma va a derivar y cae en un cuello de botella, ¿sí? Un cuello de botella, en algo angosto que no suma, la verdad que no suma como sociedad, porque bueno, la gente cae en un discurso o en otro y no logra ver el panorama, ¿no? No logra ver un poco más este, al país tal cual lo tenemos que concebir, pero bueno, cae en discursos políticos, digamos. Mm. Entonces, se prohíbe el peronismo y son, ¿qué? 20 años casi de esta dictadura. Eh, sí, transcurren 18 años, ¿sí? Hasta la vuelta de Perón, pero hay unos gobiernos democráticos, Frondizi e Ilía, pero no duran mucho en el poder, porque en verdad las Fuerzas Armadas, por eso yo digo, para explicar el terrorismo de Estado tenemos que ir a este golpe. Las Fuerzas Armadas empiezan a tener un rol pretoriano, ¿sí? Como los pretores romanos. Bueno, empiezan a tener un rol pretoriano en la República, donde se lo conoce como la República Pendular, ¿sí? Que va entre dictaduras y democracias muy débiles, ¿sí? Que siempre combinaban en otra dictadura, en ese sentido. Bueno, también hay que seguramente ustedes por ahí lo han vivido mucho más de cerca, lo que fue el mercantismo también, ¿sí? Con el senador McCartney, el senador de Estados Unidos, que él propone la Casa de Bruja en los 50, ¿m? Que bueno, que también es una ideología que los militares argentinos comulgaban. ¿M? Así que bueno, hay muchos mercantistas también en esto de una lucha contra el comunismo internacional, contra el marxismo, y bueno, contra todo aquello que se oponga al régimen, al régimen del tío Sam, ¿sí? Así que bueno, fue algo que se replicó también en Latinoamérica, sin duda. Latinoamérica. 1973 es una fecha clave, ¿sí? ¿Por qué digo clave? Porque si bien está el golpe Allende, que fue programado por
obviamente el sector más conservador de las Fuerzas Armadas también en Chile, que tenían mucha relación. Chile siempre fue el país que más relación tuvo con Estados Unidos históricamente, tal es así que es la sociedad, o es una de las sociedades más desiguales del Cono Sur, ¿sí? Es terriblemente desigual. Chile no hay educación pública, no hay salud pública, no hay nada, o sea, es muy complejo y ningún gobierno, más allá que haya pasado Bachelet y demás cuestiones que supuestamente son de izquierda o centro-izquierda, ningún gobierno logró modificar eso. Por eso digo que en el Cono Sur la derecha y la izquierda en verdad es para matizar el poder, no es para otra cuestión. Es un discurso para la tribuna, como quien dice, no pasa más de ahí. Pero bueno, el 73 acá vuelve Perón, ¿sí? Lo que fue el 20 de junio del 73, el retorno de Perón de su exilio en España, luego de 18 años. Y pasa algo muy curioso, la derecha y la izquierda peronista se empiezan a tirar tiros, donde hubieron muertos, ¿sí? Hubieron muertos, y es anecdótico porque lo que queda en medio de ese tiroteo fue el pueblo. Y obviamente que los muertos fue el pueblo, o sea, fue el pueblo peronista, ese pueblo que en verdad iba a buscar a su líder y no tenía esa disputa de poder, porque en verdad eran facciones que es cierto que Perón en un cierto modo utilizó para su retorno y obviamente para configurar nuevamente otro gobierno, ¿sí? Otro gobierno peronista, que fue su tercer mandato. Bueno, a la muerte de Perón obviamente lo sucede Estela Martínez, ¿sí? Más conocida como Isabelita, y bueno, hacia el 76, el 24 de marzo, le efectúan un golpe militar, que se fue gestando de mucho antes, ya así con la muerte de Perón, acá en la Argentina empieza a funcionar lo que se conoció la AAA, ¿sí? La Alianza Anticomunista Argentina, quien dirigía las operaciones era el segundo del gobierno democrático en ese momento de Isabel Perón, que fue López Rega, ¿sí? Se lo conocía como el Brujo, ese sobrenombre tenía, y bueno, obviamente que dentro de esta triple alianza estaba todo el accionar ya de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente la conexión con la gente de la CIA y la gente del OAS también, sí, de la agencia secreta de Francia que ya había participado en operaciones en lo que fue Argelia, que fue terrible lo que hicieron los franceses en Argelia, fue toda violación de derechos humanos, te puedes imaginar, y también los franceses habían apoyado al gobierno sudafricano en época del apartheid, así que imagínate que esta gente tan siniestra empieza ya a actuar en 1975 en la Argentina, ¿sí? O sea que también no es que los militares del 76 salen de un hongo y aparecen de la nada. Apareció Videla, dijo, bueno, tomo el poder, sí, en verdad. Fue algo que se fue gestando, ¿sí? Ya con el gobierno democrático también, entre comillas, ¿sí? Esta democracia ficticia, por así decirlo, porque la verdad que en Argentina el término democracia no ha resuelto muchos problemas, la dictadura mucho menos, pero la democracia tampoco. No han servido de parangón para mejorar el bienestar de la sociedad en realidad. Pero bueno, son posturas, me hago cargo de lo que digo. No soy antidemocrático, igual considero que la democracia es 100 veces preferible a una dictadura, ¿no? O una autocracia, no comparto eso. Pero bueno, pasó eso, sí. Bueno, el 24 de marzo del 76 aterrizan, por así decir, aterriza una palabra que utilizamos acá en Argentina. Bueno, las Fuerzas Armadas, donde el jefe del ejército, Jorge Rafael Videla, toma la conducción del país, ¿sí? Se suprime la Constitución Nacional y se empieza a gobernar a través de un estatuto y obviamente luego la sanción de la ley marcial, ¿sí? Que es asesinato sin juicio previo. Completo, ¿sí? Bueno, y después el otro sector de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Con Macera, que bueno, se destina a otra parte, que sería la parte de justicia de demás, y después Agosti,
Brigadier Agosti el resto de las fuerzas operativas. Así que bueno, queda la Junta Militar compuesta por las tres fuerzas acá en Argentina, ¿sí? Por Este es el Ejército, momento, Marina y Aeronáutica. este es el momento por el que se hace el Día de la Memoria. Estamos hablando ya de este caso en especial. Sí, acá ya sería, sí, ya sería el golpe de Estado, el cual, memoria, verdad y justicia, sí, el Día de la Memoria en la Argentina, en conmemoración y reflexión, como bien dijiste hace un momento, a lo que fue eh, la dictadura militar del 76, sí. Bueno, y ahí empieza la gran larga noche, ¿sí? La oscuridad en la Argentina. La dictadura es muy similar, lo que pasó con la Argentina es muy similar a un ACV, ¿sí? Un accidente cerebrovascular con pérdida de conocimiento y derramamiento de sangre, donde todo se ocultaba. Eh, eh, ellos siempre aludían a que las cosas que pasaban era por esta guerra sucia, ¿sí? Contra el foco de subversión. Ya la AAA, en su momento, lo que fue la Alianza Anticomunista Argentina, había utilizado el mismo mecanismo y las mismas justificaciones. Después hay una famosa frase de Videla que dice: sin cuerpo no hay delito, y bueno, sí, sin delito no, y sin cuerpo no hay prueba, y sin prueba no hay delito, ¿sí? Y bueno, después decía: los NN son NN, son desaparecidos, no existen, no están, ¿sí? Lo decía ante las cámaras con mucha frialdad. Pasa esto, sí, en la Argentina en el 76, secuestros, redadas, fraguaban, porque mucho era montaje, que se enfrentaban con supuestamente guerrilleros, en verdad asesinaban a la gente en un paredón de fusilamiento. Fue bastante complicado. La verdad que la CIA le baja todos los instrumentos de tortura a las dictaduras del Cono Sur, ¿sí? Y obviamente dentro de ellos estaba la picana eléctrica, donde incluso estaban las instrucciones hasta qué punto llegaba a soportar el cuerpo humano la descarga y demás cuestiones. No, terrible. No, lo que han hecho fue terrible. O enseñar lo que fue la DINA también, el Departamento de Inteligencia Nacional en Chile, y acá el Servicio de Inteligencia argentino, fueron terribles, incluso hasta entrenaban perros para que violen a los detenidos. No, fue una cosa ¿Cuánto tiempo dura la complejo. dictadura de Videla? Videla está del 76 al 82, ¿Y qué viene gobernando. después? Después viene Galtieri sí, bueno, viene Galtieri, que es otro dictador, que es el que hace la guerra a Malvinas. Sí. Bueno, en medio de esto también está el Mundial de Fútbol, el 78, donde se le asocia el famoso partido con Perú, el 6-0. Algunos lo asocian al Plan Cóndor, porque, bueno, supuestamente se negocia la liberación de 13 peruanos detenidos por la dictadura argentina, y otros dicen que, bueno, que también se exportó cereales y unas cuantiosas cabezas de ganado al Perú a cambio del partido. Se habla, yo soy fanático del fútbol, quiero creer que no, pero bueno, sí, es un rumor que siempre estuvo muy, muy popularizado, digamos, en las esferas. Así que bueno, viniendo de la FIFA también se puede esperar cualquier cosa. No, Entonces, después de complejo. Videla llega otro dictador que trae la misma línea. Sí, incluso ya igualmente, ya en la época de Galtieri, lo que fue el robos de bebé y bueno, demás cuestiones, por ahí no, crímenes de lesa humanidad, porque bueno, el mayor foco estuvo entre el 76 y el 79-80, ¿sí? De estas cuestiones, ya después como que el problema en la Argentina ya empezó a pasar más por lo económico, ¿sí? Sí. Inflaciones,
lo que fue la destrucción sistemática por parte de la dictadura militar de las empresas nacionales, la desinversión, la descentralización también en materia educativa, que eso también es importante, ¿sí? Empiezan a descentralizar la educación, que luego ya después hacia la década de los 80 y 90 empieza a provincializarse, es decir, que cada estado provincial, allá creo que somos departamentos en México, empiezan a hacerse cargo del sistema educativo y la nación como que se corre ya de muchas cuestiones, y bueno, se las delega a los gobernadores, ¿sí? Acá hay presidente y gobernador, cada gobernador gobierna su provincia, el presidente gobierna a lo que es nivel nacional, al país. Bueno, y la dictadura de Galtieri lo que tiene de particular es que obviamente fue la guerra Malvinas, ¿sí? El famoso conflicto del Atlántico Sur. Allá hacia abril, el 2 de abril de 1982, desembarcan las tropas argentinas en las islas y bueno, enarbolan la bandera argentina, y ahí después está la famosa declaración de guerra tiempo después, ¿sí? Que si quieren venir que venga, le presentaremos batalla. Margaret Thatcher, que también sufría una crisis muy profunda en Inglaterra en su gobierno y era muy resistida, vio con buenos ojos esta invitación de guerra. Y obviamente que una vez que vinieron, la supremacía táctica y el equipamiento, no así en Fuerza Aérea, creo que lo que fue la aviación argentina, de los mejores pilotos del mundo, pero bueno, no alcanzó, y bueno, la desinteligencia y la improvisación del ejército argentino, que fue una burla, ¿sí? Si nosotros miramos con ojos de hoy, en verdad, incluso no tenía mucho sentido tampoco lo que hicieron, pero bueno, lo hicieron, fue un hecho histórico, y bueno, obviamente que faltaba poco, porque esta también es otra cuestión que nunca se habla, que faltaba poco para que el convenio que había firmado Perón con Inglaterra, que se le reconozca la soberanía argentina y vuelvan a ser nuestra. O sea, es raro, hacen una guerra en torno a un concepto así, pero bueno, pasó, y obviamente que hoy en día Isla Malvina, si bien nosotros siempre hacemos reclamo de soberanía, está ocupada por Inglaterra y por la OTAN, porque acá hay que ser sincero, en verdad hay una base de la OTAN bastante interesante en Malvinas, porque también está cerca del cruce bioceánico, ¿sí? con el Pacífico, o sea que es un punto estratégico. Espero que no haya otro conflicto bélico en la humanidad, digo, pero es un punto estratégico muy interesante para ello. Y también hoy en día tenemos la cuestión de por ahí a otros presidentes, como el presidente de Uruguay y demás, que son muy anglófilos, son muy aliados a la corona británica, y bueno, hay también algunas relaciones diplomáticas hoy en día, no digo que estén mal, pero que se mira con recelo entre gobiernos y gobiernos. ¿Cuándo terminan estas dictaduras? Esta dictadura termina en el 83. Videla fue del 76 al 81, 81, 82, 81, después Galtieri, y bueno, y termina luego con, obviamente, lo que fue la frutilla del postre, que fue esto de Malvina, y ya la dictadura militar no tenía mucho más de dónde agarrarse. En verdad, cuando se hace la guerra Malvina, se realiza porque obviamente la crisis que atravesaba el gobierno militar era muy profunda, y bueno, se convenció a la gente. Acá la gente estaba convencida que era posible hacerle una guerra a Inglaterra. Acá estaban convencidos, todos estaban convencidos, y por eso digo, también mucho de la sociedad argentina es muy complicada. La sociedad argentina salió a apoyar el golpe del 76, o sea, el golpe del 76 fue producto de una crisis gubernamental por parte del gobierno de Estela Martínez de Perón, que el único mérito de ella para estar ahí fue porque fue la heredera política, ¿no? de la fórmula presidencial, pero en verdad no estaba capacitada para estar a cargo
Y bueno, y hubo mucha corrupción también, se lo acusaba de muy corrupto a ese gobierno, y como ya te dije, el rol pretoriano de las Fuerzas Armadas en ese momento eh, estaba ya muy a flor de piel, incluso hasta la misma sociedad no veía con malos ojos al ejército ni a la intervención que podía hacer la fuerza sobre la sociedad. Así que bueno, el golpe 76 también fue un golpe que tuvo un gran consenso por parte de la población argentina, incluso incluso hoy en día hay muchos que dicen que con los militares estábamos mejor, había seguridad. O sea, ¿no? Sí, había seguridad porque había terror, o sea, no, obviamente. Y los que robaban eran los mismos militares, ¿no? Porque también hacían eso, entraban a casa, allanaban, entre comillas. Cuando una fuerza allana, porque tienen una orden de allanamiento judicial. En esa época no existía eso porque era dictadura. Entonces entraban a casa de supuestos marxistas, supuestos peronistas, y demás cuestiones, y bueno, y si no los encontraban en la casa, robaban todo lo que había a su paso. O sea, las desvalijaban, ¿sí? O sea que, digo, estas cosas hay en Argentina que son muy contradictorias. ¿Qué pasa en el Día de la Memoria? ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Bien, bueno, se conmemora en todo el país, bueno, obviamente sostenemos que fueron 30.000 desaparecidos, ¿sí? Por la dictadura cívico-militar y eclesial. Digo eclesial porque, bueno, también tuvo participación un sector, no voy a decir toda la iglesia, pues sería injusto decir que toda la iglesia tuvo, sino, bueno, como un sector de la sociedad, bueno, Fuerza Armada, y un sector de la iglesia estuvo de acuerdo con esto. Bueno, generalmente se hace jornada de reflexión en el sistema educativo sobre todo, ¿sí? En todos los niveles y modalidades del sistema educativo se reflexiona acerca de lo sucedido en el 76. Eh, También el ejercicio de la memoria y que, bueno, que obviamente nunca más, porque, bueno, la sociedad argentina y la voluntad política argentina en eso sí se han puesto de acuerdo, salvo algún sector más conservador asociado a lo que fue el gobierno de Macri, sí que me hago cargo de lo que digo también porque, bueno, creo que desde 1810, salvo los gobiernos militares, fue el peor gobierno de la historia, lejos, porque lo que hizo Mauricio Macri fue terrible, sobre todo a nivel económico en el país, pero bueno, eh, quizás sería para hablar en otra ocasión, pero bueno, sí, se hace eso, se el Día de la Memoria, la Verdad, la Justicia, se conmemora los 30.000 y bueno, siempre con la consigna del nunca más, hay marcha por parte de abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Que bueno, las madres de Plaza de Mayo, con la fundadora fue Azucena Villaflor, que ella después eh, muere, desaparece, ¿sí? Bueno, después siguen otras madres su camino, empiezan a dar vuelta en la Plaza de Mayo todos los días jueves, ¿sí? Desde la desaparición de sus hijos, de sus hijas, y lo hacen hasta el día de hoy, ¿sí? Porque obviamente nunca más los vieron, ni a su hijo ni a sus hijas. Y después hay otra organización que son abuelas, que es justamente por lo que vos decís, el robo de bebé. Hoy en día llevan arriba de 200 ya nietos recuperados, ¿sí? Gente que se hace el análisis del estudio de ADN y bueno, y resulta ser que, bueno, que fueron hijos de gente desaparecida. Algunos, a muy pocos se le ha dicho en algún momento de estas familias adoptivas, entre comillas, bueno, que, que, han sido hijos desaparecidos, bueno, que pasó tal y tal cuestión, pero no, la mayoría, el 99% de esta gente, en verdad siempre ha vivido engañada, nunca le han dicho estas familias que lo han robado, adoptado, un término que se quiere utilizar, que bueno, que no son hijos de ellos, sino que se enteran a través de este análisis de ADN. Complicado. Qué tragedia, qué Sí, 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 drama, sí, sí. dramático. Sí, sí, sí. Y bueno, esta dictadura se la conoce como el proceso, ellos le llamaron proceso de reorganización nacional. Había que reorganizar el país, estaba todo mal, ¿sí? Todo mal. O sea,
que los obreros luchen por sus derechos estaba mal, que la gente participe en política estaba mal, que el marxismo iba a avanzar como avanzó en Cuba y que no lo iban a frenar y un montón de cuestiones, que bueno, que derivaron en esta invasión también que fue cultural porque interviene en el sistema educativo, se prohíben libros, ¿sí? Los libros obviamente, Che Guevara, una cuestión y olvídate, no hay forma de que eso se lea, estaba todo prohibido y bueno, incluso hasta textos infantiles también se prohibieron. Acá de autores argentinos, y bueno, empiezan a morir periodistas, a desaparecer periodistas, incluso gente, por eso yo también digo, hay dos casos de las monjas francesas que desaparecen en la dictadura porque estaban en contra de la dictadura, y que de ahí sale el libro Algo habrán hecho, ¿sí? Sí, en una investigación que se hizo por la desaparición de estas monjas. Y bueno, ahí empieza a desencadenarse todo el plan sistemático de persecución, de secuestro, de tortura, bueno, todo seguido de muerte, ¿no? Porque bueno, uno dice desaparecido, pero está la certeza en todos que, bueno, que han muerto, porque nunca más han, si bien no hay cuerpo, no hay nada que diga que están muertos, pero o sea, es una cosa muy obvia a esta altura. ¿Cómo ves ahora, hoy Argentina? ¿En qué punto está? ¿Y cómo ves a los países vecinos? ¿Cómo ves Sudamérica? Y Sudamérica ha caído, a ver si queremos entrar en esta discusión ideológica, en muchos gobiernos de tinte de derecha, ¿sí? Bolsonaro, Piñera, la calle Pou en Uruguay, bueno, después lo que pasó en Perú, ¿sí? Digo, bueno, Ecuador con Lenín Moreno, que resultó al final ser un vil traidor, como dirían algunos, ¿sí? Con el tema de por ahí de estos gobiernos más progresistas, más populistas, como había sido el de Correa, demás cuestiones, o la Argentina misma cuando ganó las elecciones Macri, por eso te digo, o sea, hay esa cuestión en la sociedad del cono sur de Latinoamérica que, nada, que es muy ambivalente, que es muy pendular, que deciden por un tipo de gobierno y después por otro, porque se supone que son gobiernos que llegan por vía democrática, ¿sí? Por el voto del pueblo. Yo veo a un Brasil muy, no sé si convulsionado, pero un Brasil que está en shock. ¿Sí? Creo que la sociedad brasilera está en shock. Creo que eligió lo peor que podían elegir. En mi opinión también es personal. A Bolsonaro, creo que fue lo peor que podían elegir, lo eligieron, los resultados están a la vista, sobre todo con la pandemia, que es una cosa terrible. Nada, la desidia del gobierno brasileño y la indolencia. Este tipo no le importa nada a Bolsonaro, por lo visto. Chile con Piñera no es muy distinto, si bien, bueno, ahora hay una campaña de vacunación o demás, pero bueno, Piñera siempre va a ser una persona que representa al sector más conservador y oligarca de la sociedad chilena. Incluso su mujer dijo cuando sucedieron los hechos de protesta social, ¿sí? Hacia el 2019, había dicho sobre la gente que estaba protestando que parecía una invasión alienígena. Entonces, bueno, una invasión alienígena, dijo que parecía una invasión alienígena. Esa es la mente de ellos, ¿sí? Por más que por ahí se ofendan, no sé cuánta gente va a ver después luego este programa, pero bueno, por más que algunos se ofendan, yo creo que ese sector, sobre todo la oligarquía, hablar de derecha, izquierda, son por ahí acá en Argentina, no, me parece muy, muy vacío el concepto y es agredir por ahí a la inteligencia de las personas. Acá en verdad es la oligarquía y es un sector del progresismo, la socialdemocracia, algo del peronismo, ¿sí? Que sí se diferencian en sus formas, pero obviamente que la población argentina hoy en día, amén de la pandemia mundial, está en situación crítica. La Argentina está en situación crítica.
está en terapia intensiva. Muy, muy complicado, sobre todo con la deuda infernal que tomó el gobierno de Mauricio Macri vía Donald Trump, porque esto es así, o sea, vía el veño que le dio el miembro mayoritario del FMI, que, bueno, que también dentro de lo que es los estados que lo componen, Estados Unidos, ¿sí? Porque, bueno, un préstamo totalmente histórico para el FMI, que incluso violó de, los artículos estatutarios del propio Fondo Monetario, porque en verdad Argentina le destinaron casi el 70% de la reserva del fondo a un gobierno que, nada, que con esa plata no la invirtió en el pueblo, se la fumaron, ¿sí? En la timba financiera y obviamente en todo lo que es el sistema de especulación. No se invirtió esa plata, por ejemplo, en industria, se dolarizaron en la época de Mauricio Macri, se dolarizó todo lo que fue el sistema tarifario, en un país donde obviamente nadie cobra en dólares. Entonces hoy en día nos encontramos con una economía dolarizada, con sueldos en peso argentino y con una inflación que supera el 50% anual. Sí, somos la segunda inflación más alta después de Venezuela. Así que bueno, hoy en día el pueblo argentino está degradado. Hoy en día los argentinos no, estamos muy mal, que es la realidad, todo. Más allá que uno por ahí pueda ya comulgar más con forma o ideología por ahí del gobierno que hoy en día esté de turno, pero sabemos que está complejo y vemos que tampoco hay decisiones políticas que estén ayudando. Eso sí, pero bueno, por eso te digo, el tema de la inflación es un mal de la Argentina. Hoy en día, ya te digo, Mauricio Macri plasmó una economía de pandemia sin pandemia, porque los 4 años de macrismo fueron terribles económicamente. Destruyeron todo, cerraron empresas por las altas tarifas. Te estoy diciendo, a ver, acá se ha llegado a cobrar a pequeñas y medianas empresas un monto de 500.000 pesos de boleta de luz, que te estaría hablando 500.000 pesos, y en la época de Macri estaba 15, en esa época estaba 15 pesos, $1. O sea que era miles de dólares una boleta de luz, una cosa que no, de luz, o sea, y ni hablar el gas y otras cuestiones. No, fue terrible. El gobierno de Mauricio Macri fue terrible y despertó lo que yo creía que quizás sí no estaba tan convencido de que era posible en la Argentina tener un consenso de derecha como sí lo hubo en el gobierno de Macri. Digo, de la misma gente, de la misma población. Sí, me asombró incluso que saque un 40% luego de semejante desastre de gobierno en el 2019. Si bien perdió, pero bueno, o sea que un gobierno así tenga todavía un 40% de apoyo, hace ruido, porque no es que lo vota la oligarquía solamente, lo vota la gente, o sea que en la cultura argentina, por lo visto, sí, sigue a flor de piel esta cuestión de este tipo de ideología, ¿sí? Así que bueno, sí, es complejo, no es fácil, no es fácil. No, Y bueno, el peronismo se murió con Perón, sigo insistiendo en eso. Los gobiernos que después han sucedido, por ahí el de Néstor Kirchner, eh, que levantó un poco las banderas justicialistas, el primer gobierno de Cristina también, pero bueno, ya después nada, se fue más hacia la socialdemocracia, hacia otra postura, incluso se abandona el esquema productivo y se pasa al esquema de especulación, que eso empieza en el 2014, empieza con el gobierno de Cristina, el segundo, y ni hablar de lo que fue Macri, fue un desfalco, fue terrible. Y la deuda, que nos endeudaron a 100 años, hasta firmaron una deuda con bonos 100 años, ¿no? Una cosa que pasa en Argentina, ¿no? O sea, nadie entiende mucho. Pero bueno, el mismo Fondo Monetario incluso reconoció que el préstamo estuvo mal, pero sin embargo nos cobran la deuda, ¿no? Claro. Pues sí, cuando te pregunté me contestaste que era complejo y que era largo y
Y sí, Sí, efectivamente. no, es muy difícil hablar de Argentina. Sí, Eh, es un rompecabezas que no lo va a terminar de armar nunca. O sea, porque está la matiz del poder está ya muy en la cultura, muy a flor de piel en la cultura popular, y bueno, y queda en eso, queda en discursos y demás circunstancias que en verdad tampoco, acá la gente se pelea por política cuando te das cuenta que las políticas de fondo coinciden todas, ¿eh? claro. O sea, coinciden todas, salvo formas. Las formas quizás no, pero lo que es, lo que es la estructura, ¿sí? La arquitectura política no varía mucho. No varía mucho. Pues yo te agradezco mucho, Bruno, que me hayas dado un poco de Bueno, luz. La verdad es que no me queda todavía claro. Y además, como dijiste aquí, es tu postura, tu opinión, y me encantaría que si gente que ve este programa tiene algo que decir o algo que discutir, no sé, estoy hablando por ti, que nos escriba y volvemos a hacer un Zoom y debatimos y cruzamos opiniones, informaciones. Yo creo que siempre lo que hace más rico análisis crítico, pues es eso, las opiniones de gente inteligente, con argumentos, con fundamentos. Es decir, tú aquí no, aunque lo has repetido muchas veces, que es tu opinión, pero has dado datos, has dado fechas, es decir, conoces de qué estás hablando, ¿no? Eso, pues, cualquier debate argumentado, inteligente, siempre es bienvenido. Y pues si alguien tiene algo que quiera discutir en esta mesa y abonar y etcétera, pues podemos hacer otro con mucho gusto, ¿no? dale, dale. Sí, 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 tal cual. Mm. Ay, Bruno, pues yo deseo que pronto se puedan recuperar, que estén bien y más que nada por lo que dices, porque al final es el pueblo, es la gente la que sufre, y espero que pronto puedan recuperarse. Muchísimas gracias por todo. ¿Quieres No, no, gracias a vos. con alguna otra cosa? Y bueno, obviamente que consideramos y seguimos viendo que las decisiones no se toman en la Casa Rosada ni en Buenos Aires. Entonces eso también como que, digo, ¿no? A los que estamos despiertos, los que no están despiertos creen que sí. Los que estamos despiertos sabemos que no, que hace rato que las decisiones se toman en otro lado, lamentablemente. Te agradezco mucho, Bruno. Mucho Bueno, bueno, un gusto. y seguimos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Chao, chao. Bye bye.